a Lucas capítulo 9, verso 10 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Básicamente vamos a tocar, aquí se tocan los principios que vamos a estar discutiendo. Aleluya, en esta mañana. Estamos en pie en reverencia a la palabra. Lucas capítulo 9, capítulo 9, verso 10. Aleluya, el tema de esta mañana es el líder como siervo. Aleluya. Verso 10 del capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, dice así la poderosa palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se vueltos los apóstoles, les contaron lo que había hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose a los 12 dijeron: despide la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor, y se alojaron y se alojen y encuentren alimento. Hoy amanecí ciego, Dios mío. Porque aquí estaba en el lugar desierto, y le dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: haced sentar este grupo de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieran todo y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Oremos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria en esta mañana, Padre, por permitirnos poder enseñar tu palabra en esta ocasión a los líderes. Te pedimos que sea de bendición a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento en esa bendición? Rapidito, aunque no utilizamos esto como base y fundamento, lo utilicé porque aquí se expresa el fundamento de lo que vamos a estar discutiendo. Número 1, está Jesús enseñando. Segundo, está atendiendo las necesidades espirituales primero. Tercero, está enseñando. Gloria al nombre del Señor. Si lo podemos observar en el verso 11, dice la Biblia que obviamente les hablaba del reino. Número 1, le enseñaba. Y segundo, a los que necesitaban ser curados. O sea, le ministraba las necesidades espirituales, pero primero le predicó. Segundo, muy importante, dice que ya el día se declinaba, era un desierto en la ciudad llamada Betsaida, y dice la Biblia que despidiendo a la gente para que se vayan a sus aldeas, a los campos alrededor, se alojaban y encuentren alimento, porque aquí estaban en un lugar desierto. Y le dijo: dale vosotros de comer. Los discípulos dijeron: mira, despídelos ya porque están aquí, necesitan buscar alimento. Pero Jesús le dijo: dale de vosotros a comer. Así que 3 puntos muy esenciales. Le predicaba, le enseñaba. Segundo, atendía sus necesidades espirituales. Y tercero, atendía sus necesidades físicas. Tenían hambre. Aquí Jesús establece un precedente, cómo se atiende o cómo Jesús trabajaba la necesidad. ¿Cuál era la necesidad? La necesidad que se identificó era que estaban lejos, había que despedirlo y necesitaban buscar comida. Pero Jesús dijo: yo voy a atender esa necesidad. ¿Cómo atendió la necesidad? Número 1, Jesús delegó. ¿Cómo delegó? Le dijo: dale de vosotros de comer. Él delegó. Dice la Biblia. Segundo, dice la Biblia que buscaron
panes y peces no había suficiente, obviamente por medio, aleluya, de una obra poderosa, un milagro de multiplicación, multiplica los panes y los peces. Luego vemos la forma en que se ejecuta. ¿Ve? Hay una necesidad identificada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la gente tiene hambre. Jesús tiene la gente, tiene 12 discípulos. ¿Sí? Apareció otra necesidad en el camino. ¿Qué pasó? No había recursos. ¿Por qué? Porque lo que había eran pocos panes y pocos peces para atender una multitud de 5,000. ¿Pero qué pasó? Ahora, no importa los recursos, Dios siempre provee los recursos para la necesidad. Si se identifica la necesidad y está el deseo de servir, Dios va a suplir lo que haga falta. ¿Ve? Sí. Hacía falta alimento para toda esta multitud, ¿sí o no? Pero Jesús estaba allí, multiplicó los panes y los peces. Otra cosa muy importante en ese pasaje, ¿qué pasa? Jesús dice, hacerlo sentar en grupo de 50 en 50. Esto es una de las cosas que cuando usted oye hablando a la gente, muchas veces espiritualizamos tanto el asunto que a veces creemos que la organización no es necesaria. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús y como Jesús multiplicó los panes y los peces, pues lo demás va a venir. No, Jesús mismo organizó el asunto. ¿Sí? Y lo organizó al grupo de 50 en 50. O sea que aunque Dios nos dé visión, identificamos la necesidad, también la organización es parte de la visión. La gente no, que Dios nos envió y para aquí y para allá, pero si no se organiza, no se puede ejecutar las cosas. Entonces, lamentablemente, damos vuelta a un desierto porque obviamos la espiritualización de las cosas. Muchas veces obvia o ignora que la organización es esencial. ¿Ves? Por ejemplo, aquí nosotros hablamos de la enseñanza bíblica, hablamos de muchas cosas, y mucha gente dice, no, que no necesita aquello, que no necesita teología, que no necesita aquello, que no necesita lo otro, que sí. Entonces, obvian los recursos naturales por el cual Dios provee, la sabiduría también. Porque nosotros hoy entendemos, por ejemplo, entendemos la doctrina del arrebatamiento, entendemos la doctrina del cielo, del infierno, gracias a la teología sistemática. ¿Por qué? Porque no hay un pasaje específico en la Biblia que te pueda recopilar toda la información que habla acerca del infierno. La teología sistemática lo que hace es organizar ese tema desde Génesis y Apocalipsis, te lo desglosa, te lo organiza para una mejor comprensión de aquel que quiere estudiar la palabra. Y gracias a la teología sistemática podemos comprender a la perfección lo que es el infierno, o el cielo, o los ángeles, o los demonios, o Satanás y toda la doctrina bíblica. Entonces esto es muy importante porque a veces hay gente que fracasan porque quieren espiritualizar todo el asunto. Imagínense, Dios llamó a Moisés y con todo eso Moisés tuvo que organizarse. Jehová organizó por tribus, al norte, al este, al oeste, dónde iba cada tribu, cómo era la cosa. Y es muy importante eso. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y no solamente eso, dice que los discípulos dieron de comer, Jesús delegó y sobraron. Y esa sobra había que recogerla. Imagínense. Ahora, punto número 1 que queremos tocar es una visión clara. Jesús tenía una visión clara. Amén. Jesús tenía una visión clara. Muy buena. Proverbios capítulo 29, verso 18. Dice, donde hay visión, donde no hay visión, el pueblo se extravía. La verdadera expresión de este texto, bien cierta, una visión clara de parte de Dios fundamental para el desarrollo del liderazgo espiritual cristiano efectivo. Se denomine como meta, manifestación, estrategia, la visión es una necesidad imperativa para el ministerio del liderazgo cristiano. Aleluya. Seguimos leyendo. Dice, el hombre sin visión no sirve, no vivirá. Es una máxima, esa máxima haremos bien en retener luego de contemplar. De tantas maneras distintas la historia de los visionarios. Si no nos conformamos con la rutina, con la mediocridad, la vida vivida de momento en momento como quien avanza por andar
fiel, dice ahí, una mano tras otra no nos será perdonado. ¿Qué está diciendo el autor? El autor está diciendo que una persona sin visión no puede vivir. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. La mediocridad y la vida de momento en momento no produce que la visión avance. ¿Qué es la visión? La visión es el acto de ver. Es el uso que le damos al término en este capítulo. Tiene que ver con la percepción de las cosas, la realidad en la que se combinan la intuición y la predicción. O sea, es una visión de dónde usted va a estar. Usted dice, yo estoy aquí hoy, pero ¿dónde voy a estar aquí a un año, un mes, 3 meses, 5 años? Obviamente sin alejarnos de la realidad que Cristo viene, pero vivimos como si Cristo viniera ahora o como si tardara 1000 años. Ese es el problema. Amén, hermanito. El día y la hora de Dios lo sabe, pero nosotros vivimos como si fuera en cualquier momento. Entonces, la visión es el acto de ver. ¿Ves? El acto de ver, donde tú te vas a encontrar de aquí a un futuro. Este término visión tiene que ver con el discernimiento de la realidad y el sentimiento de dirección que permite ver con anticipación lo que vendrá. La persona de visión es aquella que tiene una idea optimista acerca del futuro, que puede imaginar el camino que es necesario seguir como así resulte. El optimismo es muy importante a la visión, amén, porque la negatividad lo que hace es opacar la visión. ¿Usted me está entendiendo? Sí, aquí no vemos objeción de los discípulos cuando Jesús dice dale de vosotros a comer. Tampoco milagrosamente no vemos objeción de los discípulos diciendo Jesús, aquí lo que son 3 panes y 2 peces. Sino que había una necesidad y estaban confiando en Jesús, que Él iba a proveer. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es necesario ser optimista y no ser negativo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de entrada que en cada visión siempre habrá obstáculos. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber obstáculos y siempre va a haber retos. No podemos alcanzar metas sin visión, y tampoco las metas vienen sin desafío. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Gloria al nombre del Señor. Pero más específicamente se trata de una profunda disconformidad con las cosas como son, en una gran expectativa en cuanto a las cosas como deben ser. Si no hay desconformidad con lo que se vive ahora, yo puedo caer en un conformismo sin visión, sin meta, conformándome con el aquí y el ahora. ¿Ves? Una cosa que me puede detener a avanzar en la visión es que pongo mi mirada en el desafío en ver las metas. La visión ve la meta, la visión no ve el desafío. ¿Usted me está entendiendo? Sí, hermano, ¿me entiende? Hay una meta que alcanzar, hay un desafío, Dios proveerá. En el caso de la multiplicación de los peces, había una meta. ¿Cuál era? Darle de comer a esa gente. ¿Cuál era el desafío? No había suficiente comida, pero se ejecutó porque había que hacerlo y Jesús estaba allí. Si Jesús está, se logra la meta. ¿Sí, hermano? Gloria al nombre del Señor. También tenemos que sentir desconformidad con lo que se vive ahora. Saber que lo que Dios nos llamó es hacer más de lo que estamos viviendo ahora. ¿Usted me está entendiendo? Es saber que Dios tiene más para nosotros de lo que nosotros estamos viviendo ahora. Si nosotros como iglesia nos conformamos como lo que estamos viviendo ahora, caeremos en el conformismo. Pero si nosotros sabemos que lo que estamos viviendo ahora no es la realidad de lo que Dios nos ha prometido, nos moveremos hacia el frente en la visión, avanzando en el nombre de Jesús. El líder tiene una visión clara, no está satisfecho con lo que es, sino que trabaja y se esfuerza por lo que puede ser. Este tipo de visión surge de la indignación del status quo y del estancamiento, y se transforma en la búsqueda diligente de alternativas. El status quo, ¿cuál es? Que la mayoría puede estar en una opinión basada en las circunstancias presentes, pero no significa que eso sea lo que Dios quiere. ¿Usted me está entendiendo? Por eso es que el líder tiene que muchas veces luchar con el status quo. O sea, usted dice que es para la izquierda, pero la mayoría quiere ir para la derecha. O sea, ¿cómo usted lidia, siendo líder, ese desafío de que el status quo dice que es a la derecha
pero Dios le dijo a usted que es a la izquierda. ¿Cómo usted trabaja ese asunto? Entonces ese mecanismo tiene que ser a través de la motivación. ¿Por qué? Porque aquí vamos, que nos dé tiempo de discutir. Estoy resumiendo lo más que puedo los puntos muy importantes, porque muchas veces en este punto el liderazgo se distorsiona. El liderazgo se distorsiona porque se puede tomar en el asunto de que si la gente no sigue en lo que Dios me dio a mí, yo puedo caer en un liderazgo distorsionado. Y recuérdense que el liderazgo distorsionado no es por fuerza, aunque muchas veces hay que utilizar la autoridad de Dios, ¿verdad? Aleluya. Pero la autoridad de Dios no manipula, la autoridad de Dios, aleluya, el primer paso es la motivación y transmitir la visión. O sea, que todo aquel que está viendo, que crea que el camino es mejor, es la derecha, pero Dios te mostró a ti que el camino mejor es la izquierda. Usted tiene que entonces de alguna manera transmitir y motivar para que la gente camine por el camino que Dios te dijo. Si uno fracasa en eso, el liderazgo se frustra, es frustrante. ¿Por qué? Porque usted entiende que Dios lo llamó, usted entiende que Dios le dio la visión, ¿ve? Pero si se deja vencer, ¿verdad? Por eso que es muy importante, como parte de este taller de líder, tenemos que entender que es muy importante la espiritualidad, la vida de oración. ¿Ve? Usted se fija, hermano, cómo aquí unimos todos los componentes. Porque hay gente que dice, no, hermano, esto es con ayuno y oración. Claro que es con ayuno y oración, pero si no hay organización, no se puede. Hay otros que dicen, no, esto es como organización, pero si dejamos al lado el ayuno y la oración, tampoco se puede. Entonces, tenemos que entender que es la totalidad de un todo lo que produce la victoria. Entonces, ¿cómo es que yo convenzo el status quo de que es el camino que Dios me dijo? Entonces, ¿qué pasa? Por eso hay muchos ministerios frustrados, pastores frustrados que no saben bregar con esta situación. Alabado sea el nombre del Señor. Y siempre va a haber gente que no va a seguir. Eso también tienes que aprender a bregar con eso. Hay gente que no, hay gente que se resiste, aunque viendo a Dios mismo. Imagínense, hermano, se resistieron a Jesús. Imagínense, el mejor líder. Pero por eso que Jesús caminó con 12. ¿Ves? Por eso que el principio del liderazgo es por cadena, es por delegación. Jesús no bregó con los 5,000. Jesús le predicó a los 5,000. Jesús atendió, le predicó, estaba enfermo, lo sanaba, pero a la hora de servicio delegó. ¿Delegó quién? En los 12 discípulos. Eran 12 y uno era diablo, imagínate. Y los discípulos atendieron ¿qué? La multitud. Ese es el principio. ¿De qué? De delegar. Te delega. ¿Por qué? Porque una persona no puede con tanto. Entonces la persona lo que hace es delegar sobre otra persona para que atienda las necesidades que se surgen en la iglesia. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Debemos oponernos a aquello que es considerado que está mal, pero no podemos liderar desde una personalidad predominantemente negativa. Y aquí también hay que tener un balance. No es que usted sea tan positivo que no vea los desafíos, ni tan negativo que no vea las cosas buenas. ¿Usted me entiende? Porque hay gente que son tan positivos que nunca ven nada, entonces caen ahí en lo que se denomina como una super fe, ¿ve? Como algo super. Y hay gente que han fracasado también en eso, en lo super. ¿Por qué? Porque usted puede tener la fe del mundo, pero la fe nunca va a obligar a Dios a hacer algo que Dios no va a hacer. Porque la fe no es para manipular a Dios, ¿ves? La fe es para yo moverme lo que Dios dijo que yo tengo que moverme. Ser demasiado positivo te lleva a hacer cosas demasiado grandes que muchas veces, por eso la Biblia dice que si uno va a construir ¿qué? Una torre, primero que calcula. Conociendo ser que usted edifique la torre, la deja a mitad, ¿y de qué van a hablar más? No de usted, de Jesús, de Dios van a hablar más. Entonces, en ese sentido, hay que tener prudencia.
la influencia de la visión divina. En Deuteronomio capítulo 33 encontramos la palabra póstuma de Moisés. En el verso 16 leemos su bendición del clan de José. Y dice de la siguiente manera: con lo mejor de que llene la tierra y del favor que mora en la zarza ardiente. Leemos otra vez: con lo mejor de lo que llene la tierra y el favor que mora en la zarza ardiente. Estas palabras se encuentran en su bendición final cuando el pueblo de Israel estaba en las puertas de la tierra prometida y en las puertas del cielo. Para nosotros, cuando las leemos con cuidado, las palabras son ricas en significado. Encontramos a un anciano que recuerda los años idos, volviendo a aquellos tiempos ahora lejanos, cuando una zarza ardía en fuego y no se consumía. Y cuando Dios lo llamó al manso pastor de Madián a un servicio maravilloso como líder de su pueblo cautivo. Ahora aquel trabajo estaba cumplido. Mañana Moisés moriría. Mañana él escalaría una montaña distinta a Horeb. De su cumbre rocosa diría adiós al pueblo en medio del cual había vivido y luchado aquellos 40 años en el desierto. Responsablemente por su tarea como líder hasta el final, Moisés utilizó su último día para resumir esta hermosa bendición, todo el bien que desea y toda la experiencia de su vida. No obstante, hay en estas palabras algo que nos sorprende. Moisés estaba describiendo en un lenguaje hermoso y elocuente la tierra del clan de José. Hablaba de las mejores cosechas del año y los mejores frutos del mes, los más selectos de toda la montaña de siempre y la fertilidad de las colinas eternas. Y luego, al final de todo, vienen de estas simples palabras: el favor del que mora en la zarza ardiente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué habla de una simple zarza después de encontrarse acerca de las montañas y de las colinas? Este pasaje, el viejo Moisés se remonta a lo largo de los años vividos en el desierto. Vuelve a Elim, a Mara, retorna a Masa, a Meriba y llega a la zarza solitaria en Herod al Dios que encontró allí. Aquel Dios no le había dejado nunca. Aquel fuego jamás se había extinguido en su vida. En una columna de nube durante el día y de fuego una noche había ido con él todo el camino. Ahora frente al final de todo sigue que no hay bendición mejor que el que pueda desear para cualquier persona que está aquel día sea tu Dios. Que también tú seas bendecido con el favor del que mora en la zarza ardiente. ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés? Moisés se estaba remontando al encuentro con Dios. Porque el encuentro con Dios, el encuentro de aquella zarza ardiente, era la influencia de su visión divina. El encuentro con Dios. ¿De dónde emana la visión? ¿De dónde emana el propósito de Dios con nuestra vida? Del encuentro con nuestro Dios. Y Moisés estaba aludiendo a esas palabras. La influencia de la visión divina sobre el carácter, sobre lo que uno es. La gloria del carácter humano es la fortaleza. Un carácter puede tener todas virtudes, pero si no tiene fortaleza, está condenado. Alguien puede ser brillante, inteligente, perceptivo, intuitivo, pero sin fortaleza todas estas virtudes no valen nada. Alguien puede ser sacrificado, abnegado, trabajador, responsable, pero sin fortaleza todas estas cualidades no valen nada. Un carácter dotado de fortaleza es lo que pone sentido a lo que somos como siervos en el Señor. ¿Sabe? Moisés se estaba fortaleciendo en el Señor. Usted puede tener todo, pero si no tiene fortaleza no podemos avanzar. La Biblia dice, ¿verdad?, que nos fortalezcamos en el poder de sus fuerzas. Ahí que está la victoria. Fortaleceos en el poder de su fuerza en el hombre interior. ¿Dónde es que somos fortalecidos? En el hombre interior. ¿Y cómo se alimenta ese hombre interior? No con comida externa, sino con
la espiritual. La fortaleza del carácter viene solamente mediante una gran experiencia con Dios. El carácter no es una adquisición, es un don. Así que en la vida de Moisés, la experiencia en Horeb fue crucial para formar su carácter del siervo en el Señor. ¿Qué es lo que forma nuestro carácter para el servicio en la obra? Es nuestra experiencia con el Señor. Usted puede tener dones, usted puede tener talento, usted puede tener habilidades, pero si no hay esa experiencia fresca y continua con el Señor, eso que te marque, y no solamente eso que te marque como una cosa alejada en el pasado, sino como una cosa que tiene presente hoy, que aunque surgió en el pasado, lo vive en el presente. ¿Por qué? Porque está continuamente renovando tu experiencia con el Señor. Amén, hermano. Eso es un principio que se aplica a uno a la salvación. La gente ve como el arrepentimiento de su vida como algo que pasó en una fecha lejana, por allá quedó eso. Pero no van continuando renovando esa experiencia de ¿qué? De arrepentimiento. Por eso que la vida cristiana es un continuo arrepentimiento en el Señor. ¿Para qué? Para ir renovando esa primera experiencia que tuvimos con el Señor. ¿Me entienden, hermano? Entonces dicen amén. Dios marcó la conciencia de Moisés con ese momento, ¿verdad? Y fue magnífico legado de Israel a toda la humanidad. Aleluya. ¿Por qué? Porque Moisés fue marcado. Estoy resumiendo aquí. La influencia de la visión divina sobre la acción, sobre lo que uno hace. La experiencia de la visión divina produce perseverancia. Si la gloria del carácter humano es la fortaleza, la gloria de sus acciones es la perseverancia. Se fija, hermano, que le estamos añadiendo a esa visión, le estamos añadiendo que a esa visión le añadimos ¿qué? Carácter, ¿verdad? Y hemos dicho que ese carácter viene de la experiencia. Ahora, a esa visión, carácter y experiencia le añadimos ¿qué? Perseverancia. ¿Por qué? Porque aunque la visión te la haya dado el Señor, usted tenga el carácter correcto, tenga los dones que Dios le dio, tenga todas las herramientas que esto requiere tiempo. Y esa es una de las cosas que la gente cae en trampa. ¿Por qué? Porque la gente quiere las cosas rápido. La gente quiere rápido las cosas. Por eso es que usted no puede brincar los procesos. Usted no puede brincar los procesos en el Señor. Una de las cosas que yo he visto en esta pandemia, hermano, es que los predicadores pues se han quedado sin compromiso. Y hay algunos en su desesperación porque obviamente Dios los bendice de ahí, y es bíblico que no pondrá bozal al buey que trilla. Lo que significa es que aún el buey que trabajaba en el arado era participante y participaba de lo que él trabajaba y tenía derecho a eso. Pero tenemos predicadores que se han ido a los locos a Estados Unidos, han caído de la gracia. Otros están como volviéndose locos. ¿Por qué? Porque cuando usted brinca proceso, ¿y qué te refieres, pastor? Bueno, hay gente que Dios lo llama, le llamó el Señor. Perfecto. Y usted comenzó una visión, un proceso, escalón a escalón. Dios nos prueba nuestra fidelidad, nuestra lealtad. Y a medida que vamos pasando pruebas en el Señor, Dios nos va dando, delegando más. ¿Ves? Si lo poco refina, lo mucho te pongo encima. Ahora, el fracaso viene cuando brincamos procesos, específicamente en este sentido, de que la gente no sabe esperar el momento de Dios. Y la gente, cuando tienen un llamado, dice: no, Dios me mandó a vivir por fe. ¿Por qué vivir por fe? Vivir por fe no es no trabajar. Vivir por fe, estamos llamados, todos los creyentes estamos llamados a vivir por fe. La gente llega al ministerio, no siguen la secuencia natural de la vida. Muchos renuncian a los estudios, o muchos no llegaron ni a trabajar, porque su expectativa era depender totalmente del ministerio. ¿Y cómo funciona esto?
Si usted tiene un ministerio, usted tiene que identificar a qué Dios lo llama. No todos los ministerios son iguales, no todos los ministerios son de aviones, no todos los ministerios son de naciones, hay ministerios locales. La misma agenda te va a pedir a ti cuándo es que tú vas a dejar de hacer eso. ¿Ves? Es la misma agenda, porque la agenda te la llena Dios. Tenemos gente que como han brincado procesos, nunca trabajaron en su vida, ahora tienen, en vez de pensar, bueno, Dios me dio 2 brazos y 2 piernas para trabajar, entonces yo utilizo el brazo de carne, como lo utilizó Abraham y Sara, que le dijo que se arrimara a su sierva Sarai. El producto fue un Ismael. Ellos creían que Dios les quería dar un hijo, pero el producto no era un hijo. Era un hijo producto de Abraham y Sara. No era el producto de Abraham y Sarai, era el producto de Abraham con Sara. Un hombre casi de 100 años con un vientre estéril. Dios se iba a glorificar. ¿Usted me está entendiendo? Pero no. Ahí es donde entra la mano que la gente quiere ayudar a Dios. Pues como quieren ayudar a Dios, fracasa, consecuencia, y el resto es historia. ¿Cuánto bendice el nombre? Por eso que la perseverancia es importante para alcanzar la visión. Mucha gente cae en error porque creen que Dios lo llamó ahora y ya mañana se va a cumplir la palabra. No es así. Se requiere perseverancia. Otro, para hacer las cosas más fáciles, cambian de doctrina, cambian de mensaje, modifican su mensaje. Como en estos días yo escuché a uno que llegó, se convirtió al Señor. Dice, a mí Dios no me mandó a cantar reggaetón. Después de 3 años se arrepiente, canta reggaetón y después dice, no, esta es la visión. La gente no entiende la visión de Dios. ¿Y a qué estaba haciendo alusión esa persona? A que las personas habían visto su canción 1.000.000 de veces. ¿Y de qué estamos hablando? Realmente Dios te mandó a ti que la gente te escuche por YouTube. Esa es tu visión. La visión se llama número. Cuando tu visión se llama número, tú pierdes toda objetividad. ¿Ves? ¿Por qué? Porque entonces a tu visión tú le pasaste la empírica del mundo para sentirte en victoria. Y lo que el mundo cree que es éxito en el Evangelio no tiene peso. ¿Por qué? Porque recuérdese que aquí la Biblia habla de gloria y habla de vanagloria. Mire cómo opera la gloria de Dios y cómo Dios se glorifica a través de las situaciones. Le mencioné de Abraham y Sara, un hombre casi de 100 años, una mujer con el vientre estéril, los llama a salir de la tierra de su parentela, ¿sí o no? Vete a la tierra. ¿Dónde Dios se va a glorificar? Dios se va a glorificar en su debilidad, no en la fortaleza. ¿Qué la gente hace? La gente va y toman los recursos y las fortalezas del mundo, las traen acá para producir algo que aparentemente es victoria. Es una distorsión completamente a la visión. Por eso la Biblia dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. El peligro de perder la visión, porque la visión viene acompañada con todo eso. ¿Usted me está entendiendo? Porque hay mucha gente, hermano, que cambian el mensaje, pastores que cambian el mensaje, iglesias enteras cambian. ¿Por qué? Porque la visión de ellos se llama número, se llama dinero, se llama fama, se llama reconocimiento. Pero cuando la visión es que hacer la voluntad de Dios en muchas ocasiones, aleluya, para el mundo y para el hombre carnal es insignificante. ¿Ve? Es insignificante. ¿Por qué es insignificante? Quizá para el mundo es insignificante, pero tú que estuviste pasando el proceso, tú que sabes de dónde viene, tú que conoces tus debilidades, tú que conoces, tú mismo que te conoces, que cuando Dios te llamó o Dios te mandó a hacer algo, tú entiendes que tú no tenías la capacidad, y aún haciendo las cosas entiendes que no tienes la capacidad, y aún así Dios se sigue glorificando. ¿Usted me está entendiendo? Pues ahí es que verdaderamente tú ves la gloria de Dios. ¿Ves? Ves la gloria de Dios. Perseverancia. Esto es así en la vida cotidiana. Lo que somos se demuestra por lo que hacemos.
Y si lo que hacemos está asignado por la perseverancia, entonces seremos evidentes en lo que decimos ser auténticos. Lo mismo ocurre en la carrera y en el ministerio cristiano. El problema con muchos de nosotros no es que no tenemos un llamado ministerio, sino que no logramos perseverar en las tareas. Perseverancia. Cuando nosotros comenzamos a abrir esta obra en Aguadilla, pues el primer culto yo tenía como sobre 50 personas. Las escuelas bíblicas iban yo, mis hijos, yo madre estaba en el calcín. Y aparecía, siempre me acuerdo de Besaida que iba a la escuela bíblica. Y después se le fue añadiendo, estaba Gloria, estaba Yadira. Pero al principio, pues con esas personas yo contaba. Yo no contaba con las 50 personas que asistían o las, qué sé yo, que a veces tenía que abrir en aquel local había que abrir las puertas porque la gente no cabía. Pues eso no es victoria. Yo estoy ahora. ¿Por qué? Porque usted tiene que contar con gente de compromiso. Con gente de compromiso. Ve que el número no dice nada. Porque yo tenía allí 3 meses, los cultos se llaman 75 personas. Ahora, contaba con un pequeño personas de qué? Con compromiso. Entonces, ¿qué uno hace? Uno comienza a trabajar. ¿Ves? Uno comienza a trabajar en la obra. Entonces uno comienza discerniendo quiénes son la gente de compromiso, quiénes son la gente que se identifican con la obra, no que vienen por la obra porque viene un predicador, o porque viene, usted tiene que identificar a las personas que vienen con el compromiso. ¿Y qué usted hace con esa persona que va trabajando? No son muchas, van a ser pocas. Y usted va poco a poco formando la visión, edificando, cuesta, poco a poco. A veces usted da un paso para adelante, vienen tormentas, retrocede 3 pasos para atrás. Usted tiene que ser perseverante. Da 3 pasos para adelante, viene otro viento y da 2 pasos para atrás. Y lo que tú habías logrado construir, de alguna manera se desconstruye, pero todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Porque todas esas cosas son necesarias en la obra para que la obra avance y permanezca. Amén, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Moisés esperó 40 años para ver el resultado de su ministerio como líder. ¿Sabes lo que es eso, hermano? 40 años. 40 años para ver el resultado. Aleluya. ¿Qué fue lo que lo sostuvo? El recuerdo de la salsa, y la Biblia dice en Hebreo que se mantuvo viendo como al invisible. Eso es una perfecta definición para una visión. Lo que Dios te dijo, tú no lo estás viendo. ¿Sí o no, hermano? Tú no lo estás viendo. Pero usted se mantiene mirando como a qué? Como al invisible. Su nombre será poderoso el nombre de Jesús. Usted se mantiene mirando como al invisible. En estos días me mandaron un post de alguien, yo no sé quién es, que sale esta iglesia. Sale esta iglesia. Y en esta iglesia dicen por el piso. Y que aquí somos masones por el piso. Dicen. A mí me da risa. Yo el otro día estaba grabando un video, hermano. Usted ve que aquí en esta computadora, ¿cómo que dice aquí? ¿Qué dice aquí? Pues alguien se escandalizó porque aquí dice eso. Es porque la computadora da 360. Y los pisos masones no son así.
este está en triángulo, este está en diamante. Pero yo no veo eso. Estoy esperando que cuando le ponga la losa. ¿Me está entendiendo? Ellos lo ven así, pero yo no lo veo así. Hay que verlo terminado. ¿Usted me está entendiendo? Al principio las cosas no están como usted quiere, pero la perseverancia va a lograr que estén como Dios manda y como Dios le mostró. Vienen críticas, desafíos, ese es el problema. Hay un refrán que dice que nadie sabe lo que está en la olla más que el que lo está meneando, ¿ves? Por eso que la gente podrá mirar, ¿no? Podrán mirar y señalar, pero lo que la gente no cuenta es que tú cuentas con perseverancia, ¿ves? Tú cuentas con el respaldo de Dios. La gente está viendo tú ahora, pero tú estás trabajando para lo que Dios te dijo para mañana. ¿Usted me está entendiendo? Si usted se para a escuchar lo que la gente ve en tu ahora, usted no va a avanzar para mañana. ¿Usted me entiende? Por eso es que a la gente no se le presta atención. La gente podrá ver tu ahora, podrán cuestionarse un montón de cosas, podrán cuestionarse muchas cosas. Pero si tú tienes visión y tienes relación, tú estás viendo que mañana, usted me está entendiendo lo que Dios dijo, la perseverancia, y tú estás trabajando hoy para alcanzar lo que Dios te dijo mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y así anda la gente por Facebook buscando defectos y debilidades y cosas que difaman. Pues lamentablemente las redes sociales se han vuelto para eso. A su nombre será gloria. Seguimos con el liderazgo. El liderazgo cristiano demanda visión. El liderazgo cristiano tiene que tener tanto previsión como discernimiento. Cuando tú tienes dos cosas, podrás tener la visión del resultado final de los planes o métodos que definen. Los grandes misioneros, pioneros fueron sin excepción hombres de visión. Que tuvieron la capacidad de mirar más allá de lo presente. Usted tiene que mirar más allá de lo presente. ¿Se oye, hermano? La visión incluye optimismo y esperanza. Ninguna persona llegó a ser alguna vez gran líder. El pesimista ve una dificultad en toda oportunidad. El optimista ve una oportunidad en toda dificultad. La visión imparte un espíritu de aventura, la disposición de dar nuevos pasos de fe cuando hay un aparente vacío abajo. El liderazgo cristiano ha de ser un hombre de visión, ha de tener discernimiento celestial. El conocimiento se logra mediante el estudio, pero cuando el Espíritu Santo llena a un hombre, le da sabiduría para que use y aplique el conocimiento correcto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sin visión no puede haber comprensión, sin comprensión no puede haber acción. ¿Qué reto yo tengo como líder? Yo tengo como reto de hablarle de una manera que usted me entienda. ¿Ve? Que usted me entienda qué es lo que Dios puso en mi corazón. Transmitírsela de alguna manera. ¿Ve? Transmitirse de alguna manera. Y no solamente transmitírsela, le tengo que motivar. No solamente le tengo que motivar, cuando usted la comprende, usted se une. Porque usted no se va a unir a algo que no comprende. ¿Usted me entiende? Entonces, por ejemplo, los que son presidentes, damas, caballeros, niños, jóvenes, dice, vamos a hacer esto, pero si usted no comprende, si usted no explica, ¿ves? ¿Qué es lo que se pretende hacer y qué es lo que se pretende lograr? Muchas veces la gente no se anima o no se une. ¿Me está entendiendo? Lucha. Hay diferentes clases de misión, hay visiones, visión de infraestructura. Tenemos que ir, estamos aquí a 11. Como llegué por ahí esta mañana por el portón para adentro, me acordé de la alfombra. Señor, la alfombra. Ay, Padre. Y la tengo que tener para el 7 de noviembre puesta ahí. Aleluya. Ahora pregúntame si yo sé poner la alfombra. Yo no sé. Yo la compro. Y que el Señor nos dé sabiduría. La otra es más fácil.
La otra era más fácil, es un cuadrado, esta tiene forma. Esta vamos a tener que picarla por canto como un rompecabezas, a pegarla. Pero hay que hacerlo. Estamos aquí todavía con el proyecto de los plafones, el proyecto del plafón de arriba. Y yo se lo había comunicado, ¿verdad? Eso era para que estuviera hace tiempo, pero no estaba el dinero. Me llama un pastor, me da el dinero. Ahora yo le pregunto, hermano, aquí, esto es un milagro que otro pastor le dé ofrenda de la iglesia para otra iglesia. Que no son del mismo concilio. Pero ¿qué pasa? Tenía el deseo, se lo pusimos en las manos del Señor y Dios proveyó el dinero. A la falta de la parte de arriba. El deseo está, que Dios falta que provea. ¿Cuántos saben que Dios va a proveer? Y Dios lo va a hacer. De este modo, la visión y la acción siempre van tomadas de la mano. No tenemos un problema muchas veces que no le damos seguimiento a los proyectos. Y a veces hay que tener acción y perseverancia. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Acción sin visión no hace activista. Esto es agotador. La obra no necesita activismo, ¿verdad? Pues lamentablemente hay mucho activismo, pero sin acción. ¿Qué es un activismo? Activismo es bueno en cierta medida porque influye a otras personas, ¿verdad? Últimamente yo estoy hecho un activista, denunciando a los políticos estos inmorales. Pero si denuncio y no voy a votar, pues no sirve. A veces somos activistas del evangelismo, somos activistas de aquello, activistas de adoradores. Hay que adorar. La gente se pasa hablando de adoración, hay otros que se pasan hablando del rap, hay otros que se pasan hablando del ayuno, de la oración. El problema es que no son activistas, pero no son personas que se accionan en eso. El Facebook está lleno de activistas que hablan de evangelismo pero no evangelizan, hablan de ayuno pero no ayunan, hablan de oración pero no oran, hablan de amor pero no aman. Hablan de misericordia pero no tienen misericordia, hablan de levantar al caído pero nunca han levantado a nadie. Pero Dios no necesita activistas, Dios necesita gente que se accionen. Aleluya. Ahí es que está verdaderamente el resultado. Aquí Dios nos ha dado recursos. ¿Cuál es el recurso que Dios tiene? Usted. A mí. A usted. Aquí hay gente con capacidad, aquí hay gente con talento, aquí hay gente que Dios le ha puesto talentos, habilidades. Uno ora. La oración es importante. Porque necesitamos gente que nos cubra en oración. Que cubra la iglesia en oración. Y tenemos gente, hermano, que Dios ha capacitado. Y tenemos gente que por más que yo tenga, usted tiene algo de Dios. Todo lo que... Aquí hay gente, ¿verdad?, que están ausentes, que se han acusado hoy, que están enfermos. Pero aquí tenemos gente, hermano, para trabajar. Aquí tenemos gente con talento, con habilidades. Cuando se organice, se canalice para un target específico, alcanzamos metas. Ustedes dicen el nombre de Jesucristo. Visión que se expresa en acción nos hace líderes, misioneros, agentes del reino, y esto es fructífero. Estoy resumiendo. Lo que voy a hacer es que este capítulo que estoy leyendo aquí se lo voy a enviar en un PDF y usted lo puede leer con detenimiento en su casa porque es edificante. Yo simplemente estoy resumiendo y aplicando acá el efecto de una visión divina, y voy por el primer punto y son 11, imagínense, y son 5. Así que si no terminamos hoy el próximo domingo no, el último domingo lo acabamos. Yo se lo envío, usted lo lee, venimos aquí y lo repasamos el domingo que viene, porque son puntos tan importantes que por más que uno pueda resumir, está bien concentrado y puntos que no se pueden dejar. Gloria al nombre del Señor. El efecto de una visión divina. Entonces lo que hacemos es que abarcamos por lo menos la visión hasta donde nos dé, y si nos da un tiempecito para abarcar el otro punto, amén. Pero así vienen en esta noche, que ustedes no vengan esta noche ahí, aleluya, dando los pies.
El efecto de la visión divina, el resultado inmediato de la visión divina es la acción. Cuando vamos al libro de los Hechos, descubrimos allí hombres y mujeres de visión, pero activamente involucrados en dar expresión al reino de Dios en la tierra. En Hechos capítulo 6 al 8 encontramos a creyentes, encontramos a creyentes de visión, pero con tareas concretas en mano. Para mí como pastor siempre ha sido un reto, y eso yo creo que le corresponde al Señor, y obviamente aquí está el ejemplo, de que las personas tienen que conectarse con la tarea correcta de acuerdo al talento y a lo que Dios le dio. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Y ahí nosotros tenemos que tener un poquito de madurez. Un poquito de madurez. ¿En qué sentido? Aquí nosotros, por ahí hay un refrán que dice cada zapatero a su zapato, ¿no? Y la gente dice, pero ¿por qué dirigen los mismos los domingos? Aquí hay gente que canta y dirige. ¿Usted me está entendiendo? ¿Por qué? Porque no es cuestión de pararse aquí y cantar, porque usted puede cantar, pero otra cosa es cantar y dirigir. ¿Qué es dirigir? Se supone que el que adore a Dios en un culto tan importante como el domingo, donde vienen visitas, que usted no solamente adora a Dios, número uno. Segundo, no solamente adora a Dios, sino que su adoración provoque que la presencia de Dios descienda. Y no solamente eso. Tercero, motivar a que el pueblo se una en su adoración. Entonces, para mí, eso es un proyecto que está en construcción todavía. Y lo hemos tratado de implementar, pasa que hemos tenido interrupción, el terremoto y aquello, y la pandemia, ya usted sabe. Eso no significa que el que no sepa cantar no va a cantar, usted va a cantar, claro que sí. Por el nombre del Señor Jesucristo, pero no el domingo. Se oye. Y para eso se requiere madurez. ¿Por qué? Porque yo no puedo desarrollar personas con talento un domingo. Yo tengo que desarrollarlo en las plataformas que nosotros hemos creado para el desarrollo de las personas. ¿Dónde es ese desarrollo y la plataforma para desarrollar? La sociedad. Y a eso se le puede añadir, como habíamos hecho anteriormente, que son los cultos en los hogares, que eran por grupo. Ahí se van desarrollando las personas. ¿Usted me está entendiendo? Porque un deportista y una persona que juega deporte, primero hay que entrenarlo para luego lanzarlo. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Una vez un hombre me dijo, no, que el día que pongan cantores y agrupaciones de la iglesia, ese día yo me voy de la iglesia. Pues vete. Porque si Dios te mandó a este lugar, usted tiene que coger con la visión de que Dios ha puesto en el corazón del líder. No, usted no puede traer una visión distinta a la que se corre la iglesia. Y no significa que hay cosas, quizá hay cosas que usted no esté de acuerdo. Usted tiene que hablar con eso. ¿Usted me está entendiendo? Y yo estoy consciente de eso. Ahora, el problema es que su malestar usted se lo vaya a expresar a otro hermano, y ahí es donde se crean divisiones, porque uno entiende que no todo el mundo, usted va a tener el aplauso de todo el mundo o la aprobación de todo el mundo. También la gente tiene que entender cómo esto opera la madurez, cómo se operan los disgustos, cómo se operan los desacuerdos. Los desacuerdos tienen un lugar donde se llevan a cabo. Y gracias a Dios, hermano, que hasta el sol de hoy nosotros le hemos metido duro al bochinche, pero mire, y al chisme. Y yo no soy Dios, puede ser que haya, pero en las iglesias, y según la experiencia de uno como pastor, bueno, yo tenía gente, hermano, que uno predicaba algo y ellos llamaban a la gente que faltaban y se lo predicaba diferente. Yo no, mira, el pastor dijo esto. Y venían los otros, venía la gente mordía al otro culto. No, Dios habló con el que vino. El que no vino, pues.
Entonces la desconformidad tiene su plataforma. ¿Dónde usted va donde la persona? Yo cuando a mí no me gusta algo, yo voy donde la persona, lo llamo. Sea mi amigo, sea una oveja, sea otro ministro. Y si yo lo conozco, lo llamo. Y le hablo las cosas como son. ¿Por qué? Porque ese es el canal correcto. Esa es la vía correcta. Para evitar que otros sean desanimados, desalentados, se vuelva un debate, porque murmuración es un debate en secreto. ¿Ves? Que no sé, eso es lo que significa murmuración, un debate en secreto, que no se conoce. Entonces, ¿qué pasa? Eso afecta al ambiente espiritual. Usted dice, ¿verdad? Hasta los diablos, los demonios, los brujos, los altares, todo el mundo, las velas las apaga. Y no, porque a veces es producto de eso, de esa obra de la carne. Muchas veces la obra de la carne viene por la inmadurez espiritual. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Cuando tenemos un líder de visión más acción, a ver, fue la visión de los primeros líderes, estaban bien ilustrados en la lección de los 7 diáconos o servidores de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué se nos narra en Hechos 6, 1 y 7? Se presentó un problema de comunicación de la fe. El problema era el aumentar el número de los discípulos que se quejaban de los judíos que de habla griega contra los de habla aramea, de que en su vida era desatendida en la distribución de los alimentos. Amén. ¿Qué pasa? La Biblia dice, en realidad el problema era el resultado de una experiencia nueva para el grupo. O sea, desafíos como iglesia los vamos a presentar siempre. ¿Sí? ¿Cuál es un desafío que tenemos que aprender? Situaciones nuevas. Pasamos la pandemia, un desafío nuevo, ¿sí o no? Nos tuvimos que ajustar. También a veces vienen personas nuevas a la iglesia. Es un desafío también. ¿Por qué? Porque las personas que vienen a la iglesia, esto es un hospital, viene gente de diferentes caracteres, con un montón de cosas. Y las personas que vienen a la iglesia, por más difíciles de trabajar, las personas no se pueden sentir rechazadas en la iglesia. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Hermano, imagínense, uno bregando con gente, usted se vuelve casi un psicólogo. Usted mira a la gente, usted ya sabe lo que hay. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene que tener misericordia, usted tiene que tener amor, usted tiene que mirar a las personas. Las personas a veces se quedan, vienen visitas. Usted tiene que sentir que esas visitas se sientan como en la iglesia, que se conecten con la iglesia, que se conecten con los hermanos. Porque hay muchas iglesias que usted ve que se predica disparate. Que a veces no hay un montón de mundanalidad y un montón de cosas. No podemos echarle la culpa 100% a la mundanalidad. Tenemos que también atribuirle a esas personas que están en el trato con las personas. ¿Qué pasó? Que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Usted va a este tipo de iglesia que tienen bailarines, tienen música. Usted viene, muchachos, salen sobados la gente de allí, como un pan sobado. Y eso a las personas les gusta. Puede ser que el predicador predicó un sendo disparate que no estaba ni en la Biblia, y puede ser que el predicador empezó por un versículo y acabó por Júpiter, hablando de aquello y hablando del vecino y hablando del pejo, del tío, del gato. Yo no sé qué pasó, se perdió en el mensaje. Pero si el trato fue bueno, la gente se queda. Entonces la iglesia de sana doctrina, nos damos en el pecho que la iglesia estaba así, la iglesia está así. ¿Por qué? Porque la gente no quiere la doctrina, la gente no quiere escuchar el mensaje. No. Muchas veces usted escucha el mensaje de esa gente, ninguno de sana doctrina lo puede soportar. ¿Por qué? Porque sana doctrina no es predicar fuerte todos los 7 días de la semana. Y aquí, hermano, cuando yo vengo jajatabla, amájese en los pantalones y la falda también. Pero eso no puede ser siempre.
Hay gente que dice, no, que estamos así porque la iglesia es sana doctrina. No, 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 no. Si tenemos al Espíritu Santo de Dios, la unción de Dios, los dones se manifiestan, se suple la necesidad. ¿Sí? Las palabras, no había mensajero más fuerte que Jesucristo. No había predicado más fuerte que Jesucristo, porque en el sermón del monte bajó a todo el mundo. Y como que era la campaña de Jesucristo, donde quiera que se llenaba, tenían 5,000 vidas. Ahí en la multiplicación de los panes y los peces, 5,000 vidas. Y aunque la historia lo demuestra que estaban por los panes y por los peces, pero estaban allí. Porque no todo el mundo, hay diferentes grupos dentro de la congregación. Estaban los 12, ¿sí o no, hermano? Después tuvieron los 120, los 3,000, pero por eso tuvieron que haber 5,000. Habían los 70, estaban los 12 discípulos, estaban los 70 comisionados. Y uno de ellos era el capítulo 21 de Lucas, Cefa, que iba camino a Emaús, que él creía que el ministerio de Jesucristo se había caído, iba rumbo a su casa desanimado. Cristo sale al encuentro, provoca que se revira Jerusalén. ¿Ves? Y estaban los 5,000 a la ascensión de Cristo, viendo a Cristo resucitado, pasar 40 días con sus discípulos. Cristo en la ascensión le dijo a 500 personas que no se vayan hasta que no se han revestido el pueblo de lo alto, y solamente 120 fueron al culto. ¿Usted me está entendiendo? ¿Y qué pasó? Pero lo que necesitaban era el poder de Dios. ¿Ve? Se compone de diferentes grupos de personas, pero el trato con la persona, el trato, hermano, tiene que mejorar. El trato de las iglesias de esa doctrina con las almas que vienen a la iglesia, con las vidas que vienen a la iglesia, por más difícil que sean, tienen que mejorar. Porque hay que demostrar el amor de Cristo. El amor de Cristo es tolerante. Eso sí, no vamos a permitir aquí que la gente venga en desorden, porque esos son otros 20 pesos. Por eso no permite ni la iglesia católica. Pero hay que mostrarle ese amor, hermano. Van a las iglesias allá, salen como pan sobao. ¿Sí o no, hermano? Y vuelven. Si nosotros tenemos el mensaje de la Biblia, al Espíritu Santo, y si perfeccionamos el área del trato con las vidas, vamos a caminar como la iglesia primitiva verdaderamente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aleluya. Ahorita dije que cómo identificar y cómo cada zapato con su zapatero, ¿sí? ¿Cómo identificamos eso? Primero con el carácter. ¿Por qué? Porque las personas que fueron seleccionadas, esos 7 hermanos o 7 diáconos, eran de buena reputación, o sea, de testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para encargar esta responsabilidad. Ahora bien, en el Evangelio, para hacer cosas no hay sobrecualificación. Que una sobrecualificación que usted entiende que puede ser consejero después, ¿no? Usted pone en el resumen que usted tiene un bachillerato en ingeniería, usted trabajó allá con la NASA, usted tiró cohetes para Marte, usted descubrió una bacteria. ¿Y qué tan fácil es ser consejero? Usted lo puso en el resumen, como no había trabajo, usted quiere ser consejero. Te negaron el trabajo. ¿Por qué? Porque está sobrecualificado. Pero en el Evangelio no hay sobrecualificación. Porque si usted se pone a mirar los requisitos para el obispo, que es un supervisor, y los requisitos para un diácono, que es una persona que estaba sirviendo en las mesas, son los mismos. ¿Sabe que los requisitos para trabajar en la obra siguen siendo los mismos? Para el obispo, para el anciano, para el diácono, para fulano, para el que baje, para que los mismos. Ahora, los talentos y las habilidades tienen que estar conectadas con lo que tú haces. Una de las cosas que se ligan al ministerio pastoral es el maestro. Y el pastor supone que sea las dos. ¿Por qué? Porque eso va acorde con su llamado. ¿Ves? La capacitación con su llamado. Y así sucesivamente. ¿Cuántos alaban a Dios en esta vez?
Es interesante notar específicamente y efectivamente la especificidad y la efectividad de su planteo. No es extraño que como resultado de la aplicación de una visión apostólica específica, no es solo resolver el problema, sino la obra creciente todavía más. Así debe ser nuestra visión como líderes. La visión cristiana auténtica es específica, concreta, realizable en el poder de Dios. No es ambigua, no es confusa, no es fantasiosa, no es ajena a la realidad, no es irracional, no es absurda. La visión de cristiana auténtica se conforma al carácter del rey y a las estrategias del reino de Dios. No es solo una visión humana, sino celestial, viene de Dios. No una visión que responde a los valores humanos, sino que responde a los valores del reino de Dios. La importancia es que la palabra de Dios sea difundida. Amén. La visión de los 12 fue seguida por Esteban. Los apóstoles reclamaron 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Los apóstoles le impusieron la mano en oración, no como un gesto mágico, sino como un gesto de expresión del cargo de la visión de intercesión por el poder del Espíritu Santo. La visión de Esteban era expresada de la visión de los 12. Esteban seguía la visión de los 12 y le expresaba. La gente sigue al líder, tiene visión específica. A su nombre sea la gloria. ¿Se oye, hermano? Poderoso nombre de Jesucristo. Aquí resumiéndole las partes, vamos a terminar. Terminamos el próximo domingo. Aleluya, gloria al nombre del Señor, porque el tema es abarcado, solamente nos quedamos en el punto de la visión. Voy a hacer este mensaje, lo voy a bajar en audio, se lo voy a enviar por el WhatsApp y le voy a enviar el PDF para el beneficio, para que lo escuche una y otra vez. Aleluya. Así que damos gloria a Dios por eso.